Nueva York, con sus 8 millones de habitantes, es la ciudad más poblada de Estados Unidos, famosa por sus rascacielos. Pero sus altos edificios esconden un mundo tenebroso. Esto es genial. Un submundo construido por gánsteres, contrabandistas y sociedades secretas. Un bar clandestino que retaba a los federales. Vaya. Luchaba con la mafia y recibía la clientela más distinguida de Nueva York. Es fantástico. O un enorme laberinto subterráneo construido por un colectivo ignorado. Ellos hacen los túneles. Tienen uno de los oficios más peligrosos del planeta. Veremos el pasillo subterráneo más antiguo del mundo. Estaremos bajo las calles de Brooklyn, Nueva York. Un túnel que esconde el diario de un asesino, el mundo secreto de la francmasonería y la sucia madriguera de una antigua banda china. Retiraremos las capas del tiempo en Ciudades bajo tierra, las sociedades secretas de Nueva York. Ciudades bajo tierra, Nueva York, las sociedades secretas. Soy Don Wildman y estoy en Nueva York. Todo el mundo reconoce los rascacielos de esta ciudad y la mayoría de sus 8 millones de habitantes afirmarían que lo saben todo sobre ella. Pero lo cierto es que sus cimientos fueron obra de sociedades secretas. Hoy sigue habiendo unos trabajadores que construyen túneles millonarios bajo la ciudad, pero en otro tiempo hicieron enclaves para inmigrantes, bandas chinas y la mafia. Incluso la sociedad secreta más famosa y poderosa de Estados Unidos, los masones, sentó los cimientos de una revolución y del nacimiento de una nación aquí, en Nueva York. Para la mayoría esta es la mejor ciudad del mundo, pero tiene otra faceta que todo el mundo cree conocer. Una que muy pocos han visto. Desde mediados del siglo XIX, la Gran Manzana construye su inmenso submundo. Casi 1.600 kilómetros de metro, 10.300 kilómetros de alcantarillas y más de una docena de túneles bajo sus ríos. En esa compleja red hay fuertes del siglo XVII, túneles de contrabandistas y diversos antros. Un laberinto oculto bajo una de las ciudades más importantes del mundo. En los felices años 20 apareció un submundo distinto. Ninguna ciudad podía competir con las fiestas de Nueva York, desde sus restaurantes exclusivos del centro hasta los clubes de jazz de las afueras. El problema era que la mayor parte eran ilegales. En enero de 1920 entró en vigor la ley seca. La prohibición arruinó a los bares y locales de ocio, pero al mismo tiempo desplazó el lucrativo negocio del alcohol a los bajos fondos. En 5 años se montaron hasta 100.000 bares clandestinos en toda la ciudad y la mayoría pertenecían a la mafia. El Midtown de Manhattan fue el punto de encuentro de la clase alta neoyorquina para tomar una copa. Esta es la 52 de Manhattan. Hoy está el Rockefeller Center, pero en la época de la ley seca estaba lleno de bares clandestinos. La llamaban la calle del swing o la calle más húmeda. Actualmente queda uno de esos locales ilegales, el famoso 21, y he quedado con un tipo que nos ayudará a entrar. Durante los años 30, en el tramo de la calle 52 entre la Quinta Avenida y la Sexta, había 30 bares ilegales. Pero el elegante Club 21 mantuvo su actividad. Su gerente actual, Brian McGuire, me mostró cómo ese legendario local sobrevivió a las amenazas de las bandas mafiosas y a las redadas de los federales con sus medidas de seguridad y su guarida subterránea. ¿Esta sala en la que estamos es el restaurante original? Sí, Don. Este es el edificio 21 Oeste, en la calle 52, el restaurante original. El 21 actual comprende 3 edificios, números 21, 19 y 17. Los otros 2 edificios han sido adquiridos posteriormente. Por fuera el edificio parecía corriente, pero su interior estaba diseñado para satisfacer a su famosa clientela. El 21 estaba reservado a los clientes más selectos de Nueva York, estrellas de cine, millonarios e incluso el alcalde, que era un asiduo. Probablemente era el más distinguido. En esa época era uno de los 2 o 3 mejores locales en Nueva York. La fama del club se extendió, atrayendo a personajes no deseados. Agentes federales que hicieron redadas en 1930 y mafiosos que querían un trozo de la tarta. Los propietarios respondieron con un ingenioso sistema de seguridad que evitara que el 21 fuera pillado infragante. Su prioridad era esconder los productos ilegales.
más de 2.000 cajas de vinos y licores mediante lo último en camuflaje urbano. ¿Esto era la bodega? No, la bodega está aquí. Es un nicho. Es un nicho. ¿Cómo se entra? Donde tienes la mano derecha. Sí. Hay una brocheta de 45 centímetros. ¿Esto? Sí, eso es la llave de la puerta. Enséñame cómo se abre. ¿Vale? Hay muchos agujeros. Hay que encontrar el correcto. Escucharás un clic. Es del pestillo de una puerta de 1.800 kilos. ¿Pesa 1.800 kilos? Al menos en esta parte de la pared. Don, como parece que estás bastante fuerte, te pediré que la empujes. Vaya. Es una pared de ladrillos. Pesa muchísimo. Estoy empujando con todas mis fuerzas. Vaya. Esto es genial. Es una pared de ladrillos. Vean esto. Una pared de ladrillos dentro de un marco de acero. Y detrás tenemos piedra. Es increíble. La puerta oculta era la última defensa, pero la seguridad del local empezaba arriba. El portero vigilaba desde la puerta de entrada. Si veía a los federales, pulsaba un timbre de alarma para que los clientes se terminaran las bebidas mientras el camarero apretaba otro botón. Este servía para plegar las estanterías de la barra contra las paredes, volcando las botellas y los vasos. Por unos huecos hechos en los muros, todo caía directamente al alcantarillado de la ciudad. Cuando los federales entraban, no encontraban más que un restaurante lleno de clientela muy distinguida. La bodega no quedaba oculta solamente por la puerta secreta y la llave en forma de brocheta. Ni siquiera estaba en el mismo edificio. En 1930 el 21 no abarcaba los 3 edificios, como ahora. Cuando los federales bajaban al sótano en busca de compartimentos secretos, nunca sospecharon que la bodega estaba bajo el edificio vecino. Mirad esta puerta. Es una reliquia de la época en la que había mucho en juego. La ley seca generaba corrupción, asesinatos y violencia en este país. Y a los propietarios del 21, esta puerta les protegía de la peor de las desgracias. Que el gobierno federal supiera que tenían esto. Una bodega con semejantes bebidas. Mirad, es increíble. Ahora es un tesoro, pero en su época era una bomba. Aunque en 1919 no todas las bebidas eran de alta calidad. ¿Tenéis algo de ginebra casera? No es solo ginebra casera, está hecha en la bañera, como puedes ver, en 1919. Así que es ginebra de la ley seca. Sí, bebida de la ley seca. La mejor protección de la bodega secreta era su famosa clientela. De hecho, este sótano era un salón privado del alcalde de Nueva York, Jimmy Walker, a quien le gustaba la bebida tanto como las coristas. Necesitaba un lugar reservado para poder disfrutar de ambas. Y no le gustaba que los federales intentaran cerrar su local preferido. Este era su reservado. Estaba aquí mientras había redadas arriba. Sí. La vez que hubo una redada, digamos oficial, en el 21, Jimmy Walter estaba en el restaurante. Estaba aquí, en su reservado, sentado, tomando una copa, y se dio cuenta de que había una redada del gobierno. Se enfadó tanto que pidió el teléfono y llamó a la policía de Nueva York para que la grúa multara y se llevara los coches de los agentes federales. ¿En serio? Sí. Qué bueno. Los propietarios del 21 podían trabajar sin la mafia, pero durante la ley seca los mafiosos tenían tanto poder como los políticos y querían participar de los beneficios del local. Un gángster muy violento llamado Lex Diamond quiso tomar el control del club en 1931 y llegó a presentarles un contrato a los propietarios. Se puso furioso cuando se enteró de que su novia había hecho una visita privada a la cocina del sótano con Ernest Hemingway. Vinieron con las bebidas, bajaron por aquí a la cocina del 21 y al momento estaban... Una cosa llevó a la otra. Una cosa lleva a la otra. ¿Fue aquí? Sí, aquí en las escaleras. Así que estamos donde Hemingway se lo montó con... La novia del ex Diamond.
Por suerte para Hemingway, el club Lex Diamond fue asesinado en Albany al día siguiente por otro gángster metido en el contrabando. 2 años más tarde se derogó la ley seca. Gángsteres y federales dejaron de ser una amenaza. Mientras que otros clubes ilegales cerraron, el 21 se convirtió en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. Y su bodega oculta guarda hoy una de las más selectas colecciones de vinos de Nueva York. Los secretos de este local son la verdadera razón de su supervivencia. El abigarrado mundo subterráneo de Nueva York está lleno de rumores y leyendas, estaciones de metro abandonadas, trenes fantasma y vías que llevan a ninguna parte. Pero mientras estas historias son materia de leyendas urbanas, pocos neoyorquinos saben que ahí también hay un colectivo muy cualificado trabajando en el subsuelo. Cientos de ellos han muerto en uno de los oficios más peligrosos del mundo: convertir el lecho de roca de la ciudad en un laberinto subterráneo. Cuando caminas por Nueva York, tiendes a fijarte en la gente y en los rascacielos que se alzan ante ti. Pero para que todo esto pueda estar arriba, antes ha habido un trabajo de ingeniería bajo tierra. Durante más de 130 años, un desconocido colectivo altamente especializado ha estado ocupado sin cesar para conseguirlo. Son llamados Sandhawks y trabajan a más de 150 metros bajo tierra para que Nueva York siga su ritmo normal en la superficie. Los Sandhawks deben este apelativo a sus orígenes como cavadores en el suelo arenoso de la ciudad. Pero hay muy poca información sobre ellos. Todo lo que sabemos es que el oficio ha ido pasando de una generación a otra y quise conocer a un Sandhawks de tercera generación, Rick Fitzsimmons. Hola, Don, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Al fin te conozco. Me brindó la oportunidad de conocer a este escogido grupo y su vida cotidiana abriendo túneles bajo Nueva York. Vamos a enseñarte nuestra sede. Te presentaré a algunos de los chicos. ¿Estos son los Sandhawks? Así es, ellos son... Los Sandhawks o Unión Local 147 están contratados por la ciudad para llevar a cabo los proyectos más grandes y difíciles en su enorme mundo subterráneo. Desde su primera actuación, en 1872, si había que hacer algo en el subsuelo de Nueva York, se le encargaba a este grupo. El metro, el alcantarillado, el túnel Lincoln, los cimientos del puente de Brooklyn... Su lista es interminable. Perfecto, vamos allá. Sede de los Sandhawks a primera hora de la mañana. El primer turno entra a las 7 menos cuarto. Vamos a bajar todos en una vagoneta. Vamos. Fuera cogemos un ascensor que desciende 25 metros hasta la vagoneta. Es una especie de tren subterráneo que funciona todo el día, descendiendo el equivalente a 8 pisos hasta el lecho de roca de la ciudad. El túnel está tan lejos de la superficie que pasa por debajo del East River y tiene 2 objetivos: trasladar a los trabajadores desde su sede en Queens hasta el Tajo a 2,5 kilómetros bajo Manhattan y retirar las casi 3.200 toneladas de roca y escombros que los Sandhawks sacan a diario en esta gran obra de excavación. Aquí tenemos una cinta transportadora que saca la basura, como ellos dicen, hasta el elevador vertical en el túnel de acceso. Antes hacían voladuras y retiraban los restos al modo tradicional. Ahora eso ha cambiado. El material que retiran deja espacio para un proyecto de hace 40 años: el acceso del East Side. Cuando esté terminado, este nuevo túnel de 5,5 kilómetros unirá el ferrocarril de Long Island con la terminal Grand Central. Una conexión muy esperada y necesaria para aliviar las aglomeraciones en el metro. Pero ¿cómo retiran tales cantidades de roca? La respuesta: con una tuneladora. Quiero que me cuentes cómo funciona. ¿Estamos en un túnel que ha abierto una sola máquina? Eso es. Es como un milagro que haya podido hacer un trabajo tan preciso. Desde luego. Además, la máquina, el diseño de la máquina, imita el cuerpo de una lombriz. El método antiguo era mucho más traicionero. Los Sandhawks usaban barrenas convencionales para abrir agujeros en la piedra, los llenaban de dinamita y hacían una voladura. Pero además de ser peligrosas, las explosiones eran impredecibles y desiguales.
solo avanzaban unos metros al día. Actualmente, las tuneladoras perforan directamente el lecho de roca de Manhattan. La piedra triturada sale para su retirada fácil y segura. Avanzan mucho más rápido, una media de 15 metros diarios. Mirad esta pared. Parece que le hayan dado una capa de hormigón. Pero es la roca que ha quedado así. La base de roca de Manhattan es impredecible. Su profundidad varía. Para asegurarse de que abren unos túneles sólidos y estables, el acceso se está acabando a 42 metros de profundidad. Pero perforar la roca solo es el primer paso. Tienen que retirar toneladas de escombros, asegurar el túnel contra derrumbes y montar instalaciones de servicio y alcantarillas, haciendo el túnel literalmente al paso de la máquina. ¿Y estos también son Sandhogs? Sí, también lo son. Si tienen una pala en la mano, lo son. Si tienen una pala y no lo son, habrá problemas. Mientras que la máquina les ha hecho la vida un poco más fácil y segura, hay una amenaza invisible y letal que todos deben tener en cuenta. Esto es lo más peligroso. ¿Ves todas esas partículas brillantes? Sí. Este es nuestro peor enemigo. Cuando hay mucho polvo y la calidad del aire no es la que tenemos ahora, tenemos que ponernos las máscaras. Porque la mica, la sílice, se expande en forma de polvo. Exacto. Y os daña los pulmones. Sí. Pero esta es la vida diaria del Sandhog. Grúas y cabrestantes que cargan enormes perforadoras, excavadoras y contenedores con 1.300 kilos de piedra sobre sus cabezas. Las piedras caen, los túneles se inundan y, como cavan a gran profundidad, se enfrentan a otros peligros, como el síndrome de descompresión. Durante su primer trabajo en los cimientos del puente de Brooklyn, 27 Sandhogs murieron cavando bajo el East River. La gente moría. Y no está documentado porque en 1883 ni los hospitales ni los registros de Nueva York eran tan buenos. Habrían sido los únicos en llegar a tal profundidad y quedarse durante tanto tiempo. Los accidentes son algo habitual. En 1982, 2 vagonetas descarrilaron y siguieron bajando sin conductor. Los obreros no las oyeron debido al ruido de las perforadoras. Un hombre quedó aplastado contra el muro por la vagoneta y a otro hubo que cortarle un pie con una navaja para sacarlo. Estamos fuera de la vista. No es como el obrero de un puente. Claro. O como los que hacen las aceras o las torres Trump. Algunos dicen que somos una sociedad secreta. Una subcultura. Pero representáis algo positivo para la sociedad. Bueno, queremos que Nueva York siga siendo una ciudad competitiva. Queremos seguir siendo competitivos en el siglo XXI y en el XXII. No queremos que otras ciudades la superen. Nueva York es conocida por su legendaria red de metro por la que circulan millones de pasajeros las 24 horas del día durante todo el año. Muchos de sus habitantes afirman conocer cada centímetro de los 1.350 kilómetros de la red. Pero durante más de un siglo ha habido rumores sobre un túnel fantasma, una línea de metro anterior a la más antigua del mundo. Y permaneció perdida y olvidada hasta que un grupo de exploradores urbanos encontró el grial del subsuelo neoyorquino. Muchos piensan que Londres tiene la red de metro más antigua del mundo, pero Nueva York abrió su primer túnel casi 20 años antes de que el metro de Londres entrara en servicio. El túnel discurre a 10 metros bajo la avenida Brooklyn Atlantic. Pero es mucho más que una reliquia de la vieja ciudad. Está rodeado de leyendas. Aquí guardaban los contrabandistas la bebida ilegal. Un asesino escondió su diario y la sociedad secreta más famosa del país, los francmasones, pusieron los cimientos de la estación de metro más antigua del mundo. Construir un túnel para un tren subterráneo en 1844 era un proyecto enorme que requería dinero e influencias políticas, así que los masones eran los únicos que podían hacerlo. En 1980, un explorador urbano llamado Bob Diamond descubrió el túnel y sus secretos. ¿Aquí? Iba a enseñarme este asombroso descubrimiento, pero primero debíamos parar el tráfico de Brooklyn. ¿Es justo aquí? Sí. Genial. Esta es la entrada.
Bueno, ¿y cómo la vamos a abrir? Yo lo haré levantándolo un poco por aquí, por este lado. Y yo lo meto por aquí. Tienes que coger el gancho, pasarlo por debajo y luego dármelo a mí. Vale, perfecto. ¿Tenemos electricidad? Ahora hay luz. ¿Lo que estamos haciendo es legal? Parece un poco guerrillero, pero es legal. Llevo 20 años con un contrato de la ciudad que me permite hacer esto. Muy bien, te sigo. Sígueme. Vamos allá. Estoy en Brooklyn, Nueva York, entrando en el túnel del metro más antiguo del mundo. ¿No es genial? Madre mía. Parece que lo hubieran llenado de porquería. Lo hicieron. La basura llenaba toda esta parte, por aquí. Y yo tenía este espacio para poder arrastrarme gateando entre la boca de la alcantarilla y el muro de hormigón. ¿Estabas a oscuras? Totalmente a oscuras, con una botella de oxígeno a la espalda. ¿En serio? No sabíamos si habría aire. Era ¿Sí? como en busca del arca perdida. Bob averiguó la situación del túnel gracias a un artículo de un periódico de 1911 y un mapa de 1868. De repente estaba arrastrándose por un túnel lleno de basura bajo las calles de Brooklyn. Él y sus compañeros limpiaron unos 90 metros cúbicos de desechos a mano. Bob pensaba que lo único que había entre él y el túnel era una pared de hormigón y se dispuso a despejar el obstáculo. Así que tuviste que abrir este hueco. Sí, el acceso estaba aquí, pero tapado por ladrillos y adoquines fijados con cemento. Ya. Mira, Es grande, ¿verdad? es genial. Ya lo ves. Es inmenso. Y sigue. Vaya. Ahora verás lo grande que es. Claro. El metro de la ciudad empezó a funcionar oficialmente en 1904, pero este túnel estaba en servicio 60 años antes. Tenía 800 metros de longitud y era el final del ferrocarril de Long Island en el East River. Como los frenos funcionaban mal y el tráfico en la superficie era peligroso, decidieron construir un túnel subterráneo. Esto es tecnología punta. Exacto. Para la época, Sí. pero no tenía metro. Claro. Ni siquiera Londres tenía metro. Esto fue el precedente. Sí, es anterior a todo, es innovación. Cogieron algunos de los elementos de la revolución industrial del siglo XIX y los combinaron con las técnicas de la ingeniería romana. Los romanos ya construían elementos similares a este para pasos subterráneos hace 2000 años. Vale. Las técnicas romanas confluyeron con las de la revolución industrial en un método llamado de excavación y soterramiento. En lugar de excavar el túnel bajo la ciudad, los obreros abrieron la calle con picos y palas, y cuando tuvieron una zanja de 10 por 10 metros y 800 metros de longitud, trajeron piedras de Manhattan para las paredes. Tenían 2 metros de grosor en la parte inferior y eran más delgadas en la parte superior, 1,40 metros. Finalmente, colocaron un techo abovedado de ladrillos y repusieron la calle encima. Esta construcción es tan sólida que la fuerza de los ladrillos no solo soporta el peso de la calzada y los vehículos, sino que podría llegar a aguantar 6 veces más peso sin derrumbarse. ¿Cómo pudieron hacer un túnel así sin precedentes? Bueno, tienes que disponer de los trabajadores adecuados. Cornelius Vanderbilt se encargaba de la construcción y tenía un grupo de 900 obreros irlandeses que eran mucho más efectivos que las excavadoras de vapor. Los masones lo controlaban todo. Los masones han estado ligados a la historia de la fundación del país. George Washington y Ben Franklin eran masones. Esta sociedad rigió toda la planificación y construcción de las infraestructuras, desde los fuertes militares hasta los edificios federales e incluso el diseño del Capitolio. El gobernador de Nueva York a principios del siglo XIX, DeWitt Clinton, era maestro de los masones y tuvo gran influencia en el inicio de proyectos como el Canal Erie y el Departamento de Educación de Nueva York. La mayor parte de los dirigentes e ingenieros de la ciudad también eran masones y tuvieron un papel importante en este proyecto revolucionario que se hizo realidad. Por ejemplo, la persona que dirigió el Partido Federalista y a los masones a la muerte de DeWitt Clinton fue Rufus King, uno de los firmantes de la Constitución. Su hijo, John A. King, fue quien tuvo la idea de construir el ferrocarril de Long Island para unir Nueva York y Boston. En 1859 la corrupción acabó con el proyecto.
Un ambicioso promotor inmobiliario logró que el túnel fuera declarado molestia pública, lo que le permitió obtener dinero de los propietarios colindantes para demolerlo. Pero en lugar de hacerlo, colocó 2 muros, uno en cada extremo, y se quedó el resto del dinero, casi $130.000 que hoy equivaldrían a 2 millones de euros. ¿El lugar por el que hemos entrado es donde lo cerró? Eso es. Y ahí detrás está el otro muro. Sí. Así que estoy tocando la corrupción inmobiliaria de la ciudad de Nueva York. Sí, la tienes en la palma de tu mano. Durante 150 años fue el caldo de cultivo de todo tipo de historias escandalosas. El túnel fue supuestamente el cuartel general de un contrabandista de whisky a principios de siglo. También fue el vertedero de la tristemente famosa mafia neoyorquina en los años 20. Encontramos unos bidones de whisky destrozados y una jarra de cerámica que tenía escrito Daniel Cábano, licores, calle Atlantic 20. Tenía una tienda de licores en la entrada del túnel junto a la calle Columbia. ¿Preparaba los licores aquí? Pero el mayor misterio aún está por desvelar. Detrás de la segunda pared está el antiguo andén del tren. Un andén que Bob cree que tiene una locomotora abandonada, que quizás guarde el secreto de un asesino. Después de que John Wilkes Booth disparara al presidente Lincoln, fue perseguido y muerto. Los investigadores encontraron su diario en el cadáver. En mayo de 1865 hubo un juicio por la conspiración, pero el diario de Booth no apareció. Más adelante reapareció en los archivos del Departamento de Guerra y faltaban 18 páginas. Si pasamos por aquí, ¿qué encontraremos? El andén de una estación de 1844. Encontraron una entrada de mármol y granito y seguramente hay una locomotora ahí detrás. ¿Tienes pruebas? Sí, los mismos documentos que usé para encontrar el túnel dicen que dejaron una locomotora. Se dice que las páginas que faltan en el diario de Booth fueron escondidas en un túnel cerca de una locomotora abandonada. Este vagón abandonado debajo de la avenida Atlantic habría sido el lugar ideal. Contrabandistas, ley seca, mafia, negocios sucios de todo tipo. Esta es la Nueva York subterránea. Estos escombros son los materiales con los que se construía la ciudad, el túnel de los masones. La prueba de su intervención en la creación de esta gran ciudad y de todo el país. Se podían reunir para hacer cosas que nunca se habían probado antes. 1 metro bajo las calles de la ciudad. Y así, seguían inspirando proyectos mejores y más grandes. Millones de inmigrantes han convertido Nueva York en la ciudad que es hoy. Pero al principio los inmigrantes lo pasaron muy mal y tenían que luchar por la supremacía en cada esquina. Así formaron barrios separados apiñados en medio de la Gran Manzana. Los irlandeses estaban en Five Point, los italianos en Little Italy y Chinatown con 2 de las bandas más peligrosas. Todos luchaban por el territorio, librando sangrientas batallas en las calles y en el subsuelo. Situado en el Lower East Side de Manhattan, Chinatown se extiende a lo largo de 5 kilómetros cuadrados, pero alberga a 100.000 personas. Empezó a formarse en los años 70 del siglo XIX y era un refugio seguro para los inmigrantes chinos hasta que las guerras entre bandas lo convirtieron en uno de los barrios más peligrosos en la historia de la ciudad. Art Ackerman, ex experto en Chinatown, y me llevó a su oscuro submundo. ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido a Chinatown. Gracias. Así que este es el centro del barrio. Bueno, es el viejo Chinatown, la parte más antigua. Bien. El barrio se ha extendido muchísimo, pero esto es más antiguo. Imagínate a finales del 19 y principios del 20, los fumaderos de opio, los locales de apuestas, la prostitución. Había un montón de cosas. Y buena parte de ellos estaban bajo tierra. Sí, porque tenían que mantenerse alejados de la policía. A finales del siglo XIX, Chinatown era un paraíso de los negocios ilegales y un centro muy poderoso para la mafia china. En esa época había mucha inmigración china en Estados Unidos. Más del 70% de los obreros que construyeron el ferrocarril transcontinental eran chinos y se les trataba como a esclavos. No tenían derechos y eran el blanco de brutales ataques racistas. En la costa oeste había matanzas de chinos. No tenían leyes ni derechos. Y empezaron a llegar a la ciudad, que estaba llena de inmigrantes. Como los irlandeses en Hell's Kitchen y los italianos en Little Italy, los chinos se unieron en pequeñas comunidades.
Formaron sus propias asociaciones y sociedades secretas y desarrollaron una economía sumergida autosuficiente. Pero los clubes en los que se congregaban eran el punto de encuentro de bandas muy poderosas conocidas como Tongs. Eran la versión americana de otra sociedad secreta china mucho más antigua, conocida como la Tríada. Las tríadas se formaron en el siglo XVII para derrocar a la dinastía gobernante en China. Eran rebeldes y militantes bien entrenados. Cuando llegaron a Nueva York y se reagruparon, se convirtieron en los reyes de la extorsión y en propietarios de los negocios sucios. Hacia el 1900, las dos Tong más poderosas, Kip Sing y On Leong, libraban batallas constantes por el control de los negocios más lucrativos del barrio: las apuestas, el opio y la prostitución. Seguramente luchaban con hachas. Las pistolas eran muy caras, pero las hachas no. Ya. Por eso vemos esos enormes cuchillos. Era muy sangriento, cortaban dedos, cosas así. Era una zona muy violenta. La zona más peligrosa de Chinatown era conocida con el nombre de la Esquina Sangrienta. Se le llamaba así porque era uno de los puntos calientes de las luchas territoriales de las bandas chinas. Esta calle era tan conocida porque si estás metido en una guerra de bandas Sí. y quieres la mayor ventaja posible, aprovecharás cualquier recoveco. Puedo mantenerme aquí y esconderme en la esquina. Claro. Todo el que se acerque no me verá. Puedo salir por sorpresa. Por eso este laberinto de pasadizos bajo el nivel de la calle en los túneles era tan genial. Entiendo. Podías atacar a la gente con el factor sorpresa. Así que hay túneles debajo de esta calle. Es un laberinto literalmente. Además de los callejones y los portales, las bandas chinas se servían de una red de túneles laberínticos y de las bocas de las alcantarillas para atacar por sorpresa y desaparecer cuando la policía los perseguía. Actualmente la gente sigue manteniendo oculto su mundo subterráneo y muchos de los túneles están bloqueados. Así que es esto. Sí, este es el túnel de Chinatown. Aquí es donde las bandas se encontraban con la gente. ¿Qué aspecto tenía en esa época? Debía ser mucho más sucio. Había madera, estaba oscuro. Es posible que tuvieran lámparas de queroseno. Sí. Un aspecto bastante traicionero. Así que se ha reformado para usarlo en la actualidad. Pero estas puertas, todo esto parece indicar que había más túneles. Sí, los hay. Detrás de cada una de las puertas hay un laberinto de túneles que dan a este espacio. Hoy es el centro comercial Win Fat. Pero en el 1900 era territorio de la banda Kip Sing y su líder Mok Dak, que siempre llevaba una cota de malla, pistolas cargadas y un cuchillo. Disparaba indiscriminadamente. De hecho, cerraba los ojos para hacerlo y En círculo. se movía en círculo mientras lo hacía. Sobre todo en la esquina sangrienta. Después de disparar, bajaba aquí para escapar. El túnel por el que escapaba Mok Dak fue un almacén de cerveza durante el siglo XVIII. En cuanto Chinatown empezó a crecer, el túnel volvió a entrar en funcionamiento conectando Chatham Square con uno de los centros sociales de la época, la ópera. Los actores lo usaban para salir del teatro y también las Tong. La ópera era un lugar para todos y a veces las distintas Tongs se mezclaban entre el público y se ensalzaban en alguna pelea. Como en agosto de 1905, cuando de repente se empezaron a oír disparos a media función. Murieron 4 personas. Cuando desapareció el humo había 4 cuerpos sin vida. La policía estaba a punto de llegar y se llevaron los cadáveres al sótano de la ópera por el túnel. La policía no se atrevía a bajar, Claro. porque pasaba de todo. Iban a Chatham Square y... Arrastraban los cuerpos por aquí Sí, justo por aquí. y escapaban por el otro lado. Sí, La guerra de las Tong duró varios años. En 1909 murieron 50 hombres en una refriega en la esquina sangrienta. Incluso ahora, bandas como los Flying Dragons o los Ghost Shadows siguen luchando por el control de este territorio y de su mundo subterráneo. Si estuvieras aquí debajo y estos fueran los túneles, podrías acechar a tus enemigos desde los recovecos. El que llegaba hasta aquí tenía pocas posibilidades de escapar de los chinos armados con hachas que esperaban en la oscuridad. No hace tanto, 150 años no es mucho. Esto se ha reformado hace poco y sigue siendo un túnel. Hoy es un sótano. Unas pocas generaciones atrás era un túnel.
Nueva York ha ido cambiando con sus sociedades secretas y sus organizaciones clandestinas que operan entre bastidores. Y no hay grupo más reservado y poderoso que las Fuerzas Armadas estadounidenses. Una de las principales contribuciones del ejército a la ciudad fue un bastión estratégico y una red subterránea de protección de las vías fluviales de la ciudad que ahora han caído en el olvido. Nueva York está llena de secretos. Y muy poca gente conoce este. Fort Totten. Su diseño y su innovador arsenal sirvieron para proteger a la ciudad más grande de la nación durante más de 150 años. Voy a reunirme con el sargento John McCoy, que me enseñará cómo se actuaba. Poca gente sabe cuántas batallas se han librado a las puertas de la ciudad más grande de Estados Unidos. Su puerto fue escenario de importantes batallas de la Guerra de la Independencia y la Guerra Hispano-Estadounidense. Incluso durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los submarinos nazis hundieron a más de 1000 barcos y murieron miles de hombres. Y el 11 de septiembre de 2001, el mundo quedó conmocionado ante las imágenes de las Torres Gemelas derribadas cerca del puerto, cobrándose las vidas de más de 3000 personas. Durante más de 100 años, los enemigos pensaban que podían entrar en el puerto de Nueva York sin apenas resistencia. Pero gracias a una idea de los líderes militares durante la Guerra Civil, las fortalezas portuarias han logrado mantener alejados a los barcos de la ciudad. Fort Totten siempre ha estado en primera línea. Conseguí un permiso especial para investigar las entrañas de la fortaleza. Bienvenido a Fort Totten. Gracias. El sargento John McCoy sería mi guía. Fort Totten tiene el emplazamiento ideal para proteger a Manhattan de un ataque por mar. Se construyó en uno de los lados de un estrecho canal donde el East River llega a Long Island Sound. Además, queda a menos de 1,5 kilómetros de otra fortaleza, el Fort Schuyler. Juntos forman un sistema defensivo de 2 flancos en uno de los puntos más vulnerables de la ciudad. Los lados este y oeste del Bajo Manhattan eran puertos, así que era como un puente de mando. Y si Nueva York es vulnerable, Estados Unidos es vulnerable. Eso es. Construido en 1862 en plena guerra civil, Fort Totten disponía de atalayas, cañones y soldados preparados para la llegada de los cañoneros de los confederados. Pero cuando surgió un nuevo enemigo y una nueva guerra, 30 años más tarde, las dos fortalezas desarrollaron un arma secreta subterránea. Para defender Nueva York, el ejército no solo actuó bajo tierra, sino que se aventuró bajo el agua, plantando minas en el lecho que había entre ellos. Estas minas, llamadas torpedos flotantes, se colocaron por primera vez durante la Guerra Hispano-Estadounidense a finales del siglo XIX, dispuestas en cuadrícula y fijadas con anclas para que no se vieran. Pero no eran autodetonantes como las actuales. Estas minas tenían que ser activadas manualmente. Estaban conectadas a una caja de distribución en el agua y llegaban al fuerte a través de un cable submarino. Cuando un soldado veía acercarse a un barco enemigo, podía detonar la mina más cercana al objetivo, dejando las demás intactas por si había ataques posteriores. Así que los barcos no detonaban las minas que tocaban. Había alguien que lo hacía. Dándole a un interruptor, sí. No lo sabía. Pero el Fort Totten tenía más recursos a su disposición. El edificio estaba diseñado para albergar un arsenal y así proteger a Nueva York durante la Guerra Civil. A medida que el armamento evolucionaba de los cañones del siglo XIX hasta la artillería pesada de la Segunda Guerra Mundial, Fort Totten siguió siendo útil para almacenar munición altamente explosiva. Mira esta puerta y esta vieja pared. No se usaba mucho. Como de prisión. Sí, en la sala contigua hay el mismo arco que me hace pensar que debían estar conectadas. Sí. Fort Totten se extiende a lo largo de 20 hectáreas y dispone de 70 espacios con almacenes de armamento, calabozos y búnkeres. Como parte está bajo el nivel del mar, el agua se filtra continuamente y crea un ambiente húmedo espeluznante. ¡Qué muros tan anchos! Sí. Tuvieron que hacerlos así Para que fueran resistentes. para protegerse de cualquier explosión accidental. Esta es la sala más grande. Tiene 24 metros de largo y casi 7 de ancho. Es muy raro pensar que estamos bajo tierra. Estas salas se hicieron con granito, necesario para proteger los explosivos que almacenan. Pero este búnker oculto de la Guerra Civil no es el único secreto de Fort Totten. Durante generaciones ha habido rumores de un túnel que lo conecta con Fort Schuyler por debajo del Long Island Sound. Sígueme por aquí y cuidado por donde pisas.
Sí, es raro que este túnel sea suficientemente alto para que podamos caminar de pie. Estaba pensado para que pasara gente. Este pasadizo puede ser la entrada al túnel del que se habla. De existir, sería un recurso táctico genial. Actualmente hay 13 túneles debajo del East River y 8 puentes por encima. Pero antes de 1883, cuando se inauguró el puente de Brooklyn, la única manera de cruzar al otro lado era por barco. Este túnel habría sido un paso directo y secreto entre Fort Totten y Fort Schuyler. Es desagradable. Hay mucho fango. Es asqueroso. Pensad que nos encontramos en el interior de un fuerte que era moderno en 1863 y en un túnel misterioso. Ahora todo empieza a ponerse algo traicionero. No creo que nadie haya cruzado este punto, pero avanzaremos un poco más. Ahora ya no se puede seguir. Pero podéis imaginar que sigue adelante, seguramente por debajo del puerto, conectando Fort Totten con Fort Schuyler. Pensad en los recursos militares del siglo XIX. No tenían los equipos de comunicación que existen hoy. Imaginad cuán útil habría sido un túnel que los uniera. Y lo consiguieron. Trasladaban personas y provisiones, armamento y a saber qué más entre los dos bastiones para actuar en equipo. Pero el túnel se derrumbó y quedó enterrado bajo el puerto para siempre. El diseño de Fort Totten se adelantó a su tiempo, con secretos que ayudaron a defender la ciudad más grande de Estados Unidos durante casi 150 años. Todos esos secretos militares siguen ocultos, enterrados en el subsuelo de Nueva York. La ciudad fue construida sobre unos cimientos secretos, túneles usados para librar batallas por el territorio o para innovadores sistemas de transporte. Un escondite que desafió a los federales y a la mafia. Y un colectivo abnegado que dio su vida dominando el subsuelo. Nueva York le debe su grandeza a lo invisible, a grupos desconocidos, a sociedades que se han dedicado a levantarla desde el subsuelo.